Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales es importante contar con un observatorio de esta magnitud. Para el día de hoy vamos a ver el tema de las políticas públicas y su implicación frente al posconflicto colombiano. Para poder analizar el tema es importante retomar algunos conceptos que nos han permitido tener diferentes enfoques respecto al accionar del Estado frente a las diferentes diversidades y diferentes desafíos que han tenido durante la historia. Inicialmente las políticas públicas eran concebidas como unas políticas netamente económicas y únicamente donde la academia era quien daba esa estructuración y ese tipo de investigación. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Estado empieza a asumir un papel más intervencionista y un poco más beneficiario para los ciudadanos, en donde se concreta que las políticas públicas deben ser esa herramienta para poder consolidar ese proyecto, tanto de acercamiento del Estado como de la parte social. En Colombia, el concepto de política pública, digámoslo, viene a ser fuerte o empieza a implementarse a partir de la Constitución de 1991, cuando aparece el Estado Social de Derecho, y esto le permite al Estado poder abrir todas estas herramientas de acción para poder compensar a los ciudadanos ese tipo de falencias propias del mercado, como la distribución, como los diferentes niveles de pobreza, o como simplemente esos desafíos que tiene el Estado a partir de nuevas metodologías con respecto al tratamiento para la población. Las políticas públicas es uno de los, digamos, los puntos claves y quizás las herramientas más grandes que tiene el Estado para mostrar al ciudadano el accionar que tiene con respecto a sus programas, planes y proyectos que han ido ejecutando. Para los CEP, el punto focal o uno de los puntos donde, donde funge uno de los principales casos de análisis tiene que ver de cómo va a ser el comportamiento de estas políticas públicas durante el posconflicto. Un ejemplo sencillo, en El Salvador, cuando pasa el tema del posconflicto, los niños excombatientes no tuvieron el suficiente tratamiento en las políticas públicas, lo que actualmente genera que ellos sean los principales maras y los primeros focos de delincuencia en estos países. En Colombia, el solo hecho de poder tener, digamos, ese tipo de personas reinsertadas, desmovilizadas, desarticuladas, genera unos ciertos desafíos para el Estado de cómo yo hago para articular ese tipo de política pública. Es decir, es diferente el tratamiento que yo le doy a un niño que viene de una serie de secuencias de guerra donde toda su infancia ha sido totalmente marcada a ello, a cómo hay el tratamiento de un niño que ha sido, pues, quizás ha tenido un tipo de violencia intrafamiliar o sencillamente por ser niño ya tiene su condición de enfoque diferencial para la política pública. Es importante contar con políticas públicas que estén articuladas e integradas. No se trata de crear nuevas políticas públicas, que es lo que siempre el Estado termina, digamos, ejecutando. Se trata de que esa articulación que se dé entre las políticas públicas permita una eficiencia mayor del Estado y un reconocimiento por parte de la ciudadanía. En ocasiones y generalmente los problemas que tiene Colombia es que los ciudadanos no entienden o para qué sirven las políticas públicas, simplemente se gestan de la parte de arriba, pero no bajan a la parte local, a los territorios locales, que es donde tiene que estar el accionar de las políticas. Desde el Observatorio de Seguridad y Políticas Públicas esperamos poder contar con un material interesante de investigación, de análisis, en donde ustedes puedan entender un poco los desafíos del Estado y principalmente nuestras propuestas para que las políticas públicas se conviertan en el eje central para poder determinar y desarrollar todo este nuevo proceso de escenarios transformados que viene inserto en un posconflicto colombiano.